Después de un fin de semana muy activo, con mucha cosa. Vero, felicitaciones. Una nota buenísima del Diario del País. Sí, gracias a Bardesio, que estuvo por casa y bueno, ahí contando algunas cosas de cómo vivimos, mi familia, yo y demás. Obviamente que me preguntó por Marguerite, cómo nos llevamos. ¡Qué raro! Así que si quieren saber, pueden entrar Marguerite, escucha, Marguerite, ¿te puedo contar algo? ¿Cómo? Sí, cuente. Expo Melilla. Vamos caminando juntos, no sé qué. Cartón Yo fui a ligador. traducir una conferencia sobre manejo de perros salvajes, que venía un australiano, entonces fuimos juntos porque él, bueno, trabaja ahí. Y viene una pareja de personas mayores caminando hacia nosotros. Yo transparente, invisible. Ídolo. Marguerite, Obvio. ídolo. No, hay como lo vemos todos los días. Y yo tuve un razonamiento tonto, ¿no? Pero pensé, caramba, 30 años casi, ¿no? De televisión. Claro. Y este pibe tiene 8 minutos de panelista y... Pero 8 minutos, casi ¿Cómo mucho ruido. rindieron, Marguerite? ¿Cómo te rinden? Ella cuenta solo un pedacito de la historia, porque fue una contra 20. Mentira, 20 que le fueron a saludar a ella, no sé mentira. cuánto. Una que me tocó. No, pero fue genial, fue tipo... Está bueno. Nos reímos mucho, obviamente. Bueno, es ineludible. Es No, tema sí, ineludible. Sí. Y por favor, mujeres, no me escriban a mí para preguntarme sobre... O sea, escríbanle a Margarita. Sí. Punto. ¿Qué saqué? Compré el talonario hoy. Hoy, ay, sí, Sí, hoy te toca saliste todo. rifado. Tenés un club Te de vamos a fans que calentar cada vez ahora que habla con con alguno de nosotros nos pregunta por ti. Ay, Dios mío. Bueno, Bueno, vamos a concentrarnos, muchachos. empezar de nuevo. Vale. Concentrémonos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a debatir sobre asuntos importantes. Con el primero, que generó ruido en redes sociales y sobre todo generó una disputa entre dos protagonistas importantes de la escena política, ¿no? Estamos hablando obviamente del senador Sebastián Savini y Robert Silva, nada menor. ¿A propósito de qué? De las pintadas en el Centro de Estudiantes de Magisterio, el CEM. La pregunta es si esto hay que verlo en clave de, bueno, es el cuidado de los edificios públicos versus la libertad de expresión, o es más complejo y pasa por otro lado. Repasemos primero la información. Sebastián Savini posteó una foto de un patrullero y una pared pintada. Hoy sábado, estudiantes de magisterio estaban realizando una pintada, les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato. Fueron a jefatura y firmaron. El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión, decía el tuit. Le respondió por la misma vía el presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, Robert Silva. No se trata de criminalizar la protesta, se trata de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando. Por favor, colaboren entendiendo que todas las opiniones son válidas, respetando el derecho de otros, básico para la convivencia social. El legislador opositor señaló que vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión. La persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos. Silva negó persecución. La libertad de expresión nada tiene que ver con hinchadas educativas. Además, y como docente lo sabes, hay estudiantes con diferentes posiciones y hay que respetarlos a todos. No vale la prepotencia y la imposición, escribió. Mandar a la policía a detener estudiantes no se puede llamar de otra forma, y respetar la posición de otros estudiantes no significa callar la propia, contestó Savini. Entonces Silva hizo referencia al costo de mantenimiento de edificios y le pidió colaboración. Savini le preguntó si la mejor solución que se les ocurría era mandar a la policía. El presidente de ANEP dijo que la mejor solución es trabajar juntos para que no sucedan cosas que están mal y nada tienen que ver con la libertad de expresión. Savini tuiteó que en su época de estudiante también lo hubieran llevado a declarar, pero Jorge Valle, liberal en todo sentido, no mandó a la policía a detener una pintada en una fachada. Bueno, insisto en preguntar como puntapié, ¿no? ¿Esto es cuidado de edificios versus libertad de expresión o se están mezclando tantos? ¿Qué pensás, Alfredo? No, es una falsa Claro. contradicción eso, es decir. No tiene nada que ver la libertad de expresión con el hecho que se pinte o no una fachada o un edificio. Público, ¿no? Sí, o privado. Bueno, no, pero aquí hay disposiciones Pero, especiales con los edificios públicos. Yo creo que yo pinté muchos muros y grafiteé muchas veces, o sea que soy parte del problema en este caso. Pero reconozco que me parece que hoy por hoy es una cosa un poco perimida, ¿no? Y estar peleándose por el murito, lo vimos históricamente ahora en el sí y el no. ¿Se acuerdan que se peleaban por el muro de Avenida Italia y Valle de Ordóñez? Iban los del sí, lo pintaban, después venían los del no, lo pintaban encima y así.
Es una ridiculez, es decir, me parece que la expresión hoy por hoy acá fluye, etcétera, etcétera, como para poder expresarse todos libremente. Y a mí, la verdad, me molesta que se pinten los edificios públicos. El recuerdo que tengo en Facultad de Arquitectura, durante años había un grafitero que pintaba una enorme porción del muro que da por Boulevard España, no por Boulevard Artigas. Lo pintaban, lo limpiaban y volvía, y así. Hasta que al final pusieron un producto que evita que no permite que se pinte. Pero Facultad de Arquitectura es arquitectónicamente un lugar muy lindo, ¿tá? Y pintarlo me parece, es como el IPA, la pelea por el IPA, estaban custodiando todavía el IPA. Me parece que están haciendo una gran tormenta en un vaso de agua y de represión, yo qué sé. Hay una ley 19.120 del 20 de agosto del 2013, firmada por el expresidente Mujica y todos los ministros, Eleuterio Fernández Huidobro, Brenta, Bonomi porque estaba Vázquez aparentemente en ese momento, en el cual hay un artículo 13 que habla del vandalismo de edificios públicos y entre otras cosas da de 7 a 30 días tareas comunitarias por hacerlo. Che, hay cosas demasiado importantes como para estar peleándose por si los maestros, estudiantes de maestros pintan un muro o no. Y sale mucha guita. La universidad 2x3 la estaban arreglando y la pintan encima, y la pintan encima. Es guita que al final pagamos todos. Y la universidad cuando está bien arreglada y todo, creo que es un orgullo para todos, ¿no? Creo que deberíamos un poco buscar otros mecanismos de presión y andar peleándose por esas cosas me parece absolutamente infantil. ¿Eso se lo estás diciendo al senador Sabini? Al Tati Sabini, sí, que lo conozco perfectamente y me parece que es un error lo que están haciendo. En este caso me parece que no tiene sentido. De todas maneras, cabe preguntar si la solución era llevar la policía y llevarlos... Pero es que no, seguramente la opción era salir a hablar con los muchachos de ahí y no le iban a dar corte, entonces, bueno, yo qué sé... La policía tampoco para mantenernos, no fue la GEO ni la Republicana, ¿no? Sí. No hubo una represión que fue decir, bueno, muchachos, no pueden hacer esto y no sé qué, identifíquense. Es un tema menor, pero si estamos armando esta tormenta en un vaso de agua por el muro de Magisterio, por favor, me parece que Magisterio y la escuela pública tienen problemas mucho más importantes que estar preocupándose Tati Sabini o Robert Silva por el murito del Instituto Magisterial. Bien. Ahora, ¿Robert Silva puede dejar pasar el tuit del senador Sabini? Yo creo que cuando se tilda de persecución, de criminalización de la protesta social, es entendible que exista una respuesta. Estoy de acuerdo con Alfredo, con que nos estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Me parece que no corre la de poner en planos opuestos la libertad de expresión por un lado o la pintada de muros por otro. Creo que en línea con lo que estaba planteando Alfredo, me parece que estamos entrando en un terreno complicado cuando, reitero, se habla de criminalización y de persecución en el ámbito educativo. Yo lo he dicho ya en esta mesa, lo vuelvo a reiterar, me parece que el discurso y el relato que no condice con lo que es la realidad y se está grabando, me parece muy peligroso en ese sentido. Por otro lado, me pregunto justamente qué pasa con los edificios públicos cuando los estudiantes que acudan a ese lugar, los docentes que acuden a ese lugar, ¿en serio creemos que no tienen otras posturas políticas? Y entonces, ¿los edificios públicos son de los que están dispuestos a pintarlos? Creo que ahí hay una forma también de cómo nos damos de relacionamiento como sociedad, de respetar lo que piensen todas las partes, no una de las partes. Porque el día de mañana estoy segura que si apareciera una pintada gigante o si, por ejemplo, en Magisterio se hubiera hecho una pintada por el no, por poner un caso que por suerte ya pasó el referéndum, estaríamos diciendo que fue igual de grave. Entonces, reitero, ojo con los discursos y de ninguna manera estoy dispuesta a que pongamos en discusión, por un lado, de que se tenga que elegir o libertad de expresión o pintada de muros, me parece muy traído de los pelos y otra vez, hasta un poco mezquino, diría. ¿Vero? Bueno, a mí me parece que, sin duda, en los edificios públicos me parece que tendrían que estar. Ahora pasamos por el IPA y la verdad que se lo ve estupendo, se lo ve muy prolijo, se lo ve muy bien. Además, si es ilegal, no importa cuál es el motivo por el cual se está llevando adelante esto. Pero me parece que se les va un poco la mano a ambas partes, ¿no? Y hay algo que en particular a mí me preocupa, que esto no es un acto de vandalismo que viene desde afuera y que entonces, bueno, vos mandás la policía porque hay unos individuos ahí que te están pintando el edificio. Esto viene de adentro, son las personas que están estudiando magisterio, son los maestros del futuro.
Y por el otro lado vos tenés a las autoridades que están al frente de esa institución y que además van a ser los futuros patrones de esos funcionarios públicos una vez que egresen. Entonces, realmente llegar a este ámbito me parece que es la señal que debería preocuparnos, más allá del muro pintado o no pintado. ¿Qué es lo que pasa? Que entre las autoridades de la educación y los propios estudiantes de magisterio o los estudiantes del IPA o los estudiantes de la institución que sea, no puede haber un mínimo entendimiento o un mínimo acuerdo o una mínima comunicación que implique, che, vamos a recuperar los edificios públicos, vamos a recuperar la fachada. Formen parte de este proceso, que tal vez puede ser una manera para que esto no suceda, ¿no? Involucrarlos de alguna manera para que realmente se construya entre todos una nueva forma de relacionarse, porque no puede ser que maestros, futuros maestros o maestras, estén declarando ante la policía por pintar un muro. Y no puede ser que las autoridades de la educación, que tienen muchísimas cuestiones que arreglar, entre ellas cosas que no son fachadas, sino funcionamiento de edificios que se llueven y un montón de otras cosas que veíamos con el inicio de clase que todavía falta, que se ha hecho mucho, pero que siempre falta, estén abocadas a defender un edificio, la fachada de un edificio. ¿Qué es lo que pasa que no nos podemos entender? Y yo creo que hay particularmente en el ámbito de la educación un problema de comunicación que persiste, que se ha dado con los sindicatos, que se da ahora con los estudiantes, que me parece que sería más sencillo y más productivo. Bueno, vamos a sentarnos todos, vamos a proponer cosas, esta es la fachada de un edificio público, tal vez podemos hacer algo diferente entre todos, que esta idea de te pinto el edificio, te hago guardia para que no me lo pintes de nuevo, parece ridículo. ¿Por qué vamos a poner un 222 en la puerta del edificio para que los estudiantes de magisterio no son unos vándalos que vienen de afuera? Para que los propios estudiantes no vandalicen el edificio al que concurren. Algo anda mal en el fondo y creo que no tiene que ver solamente con la fachada. La denuncia tengo entendida que la hizo la directora de... Bueno, pero ahora estamos defendiendo... No, sí, pero acá estoy leyendo. No, sí, es más, y eso también es, bueno, ¿cómo va a ser de ahora en más el relacionamiento? No, a eso voy, no, ni que hablar, pero digo, cuando se dice, bueno, se va a poner un 222 o leo que el senador dice que en su época Jorge Valle no hubiera mandado a la policía en las pintadas, bueno, ¿en serio creemos que Luis Lacalle Pou mandó un patrullero? Por favor. No, pero estamos hablando del relacionamiento dentro de una institución. No lo digo por ti, pero digo que decimos medias verdades, tiramos cosas de los pelos, dejamos cosas entredichas que dan lugar a pensar otro tipo de cosas que me parece que está complicado y hay que bajar la pelota al piso. Pero justamente te lo pongo en el ámbito de la educación. Podría ser acá en el canal. ¿Qué pasa si nosotros salimos del canal y pintamos la fachada? Después tenemos que venir a trabajar acá, a relacionarnos todos. Y cuando hablamos de educación, si no se pueden entender los futuros maestros con quienes los están formando, ¿qué dejamos para el resto de la sociedad? Acá no está la cuestión de entender un poco más a fondo lo que es la laicidad, lo que es la democracia. Sí. ¿No? Yo no Todo, pero si estamos en un edificio público y cada uno quiere expresar en pintadas lo que piensa, o hay un grupo que se atribuye ser la totalidad, o no entiende que hay otros que pueden pensar distinto, ¿no? No, yo no lo veo, sí, porque te digo más... Mirá si los otros salieran a poner otras frases, entonces. Pero lo que me parece mal que se esté pintando la fachada. Pero al margen de el otro eso, día, pero pero la laicidad tarde minga. o temprano. Ese es el verso que fue el verso que metieron el otro día con el cartel en la Facultad de Arquitectura rosado y que el decano de Arquitectura bien dijo, si hubiera habido otro cartel a favor del celeste, se hubiera puesto. No lo pusieron. La universidad siempre tomó posturas y diferentes cosas. Entonces me parece que no. Una cosa está mezclando laicidad con cuidado de la fachada. No tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Pero imagino que es por eso que se cuida la fachada. No, la fachada se cuida porque es un patrimonio público. Me parece bien que se cuide. Y entre otras cosas es una institución a los que van los que piensan de una manera y los que van los que piensan de otra. ¿Sí? A ver, Fernando, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es el único que no habló, perdón. No, Gracias. Yo creo que esto tiene distintos ángulos para mirarlo, ¿no? A mí yo no lo tengo tan claro, tan contundente. Para mí esto tiene aspectos legales, tiene aspectos filosóficos, tiene aspectos estéticos y tiene aspectos económicos. Es decir, tiene muchas aristas para mirarlo, ¿no? Del punto de vista legal, si uno dice, bueno, el artículo 29 de la Constitución es clarísimo, ¿no? El artículo 29 de la Constitución dice, es enteramente libre en toda materia y comunicación, la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometiere.
el artículo 29 de la Constitución no dice nada que no se puede pintar un muro. Y además establece que es enteramente libre en cualquier circunstancia, en cualquier lado. Después, Así no se carga un responsable en caso de abusar. Sí, en caso de abuso. Claro. Después, pará. Yo me escuché pacientemente. Déjame terminar porque empezamos con las interrupciones y no puedo avanzar. Entonces, el artículo 29 de la Constitución, que para mí la libertad de expresión es un valor absolutamente superior en la democracia, debería ser el primer elemento a considerar. Después hay elementos filosóficos también que pueden contener con respecto a la libertad de expresión, obviamente, que uno puede decir, somos enteramente libres en la divulgación de esto o no, o qué se puede, o dónde empieza mi libertad, termina donde empieza la del otro, todo eso podemos. Después hay aspectos legales. El artículo 367 del Código Penal es clarísimo en la materia del vandalismo, que es el arreglo que hace la ley que mencionaba Alfredo, la ley 19.120, que hace arreglos al Código Penal, el artículo 367 del Código Penal. Pero establece deterioro o destrozos, deterioro o destrozos. Y uno puede decir, ¿las pintadas generan deterioro o destrozos? ¿Deterioran un monumento, por ejemplo, que lo pintes, o una fachada que lo pinte, lo deteriora o lo destroza? Entonces, habría que ver ahí. Por eso a mí no me queda tan claro. Hay una dirigente que se llama Génesis Gallardo, consejera estudiantil, que dice, los muros son una herramienta de expresión. No está escrito en ningún lado, pero ella entiende que es así, son una herramienta de expresión, o son un lugar para expresarse. Y bueno, entonces a mí, si no son deterioros o destrozos, una pintada que no lo son, una pintada no es un deterioro o un destrozo. Puede llegar a ser considerado un deterioro. ¿Cómo consideraría si pero te lo hacen en la puerta de tu casa? No, yo considero que me están vandalizando. Bueno. Yo considero que me están vandalizando. Pero digo que puede haber diversas interpretaciones. Después hay tema estético, obviamente que es espantoso, una ciudad toda pintarrajeada por a quien se le ocurra, a veces hasta con falta de ortografía. No es lo mismo generalizar. Y después hay un tema económico. Estamos hablando de edificios públicos. Pero voy a terminar con los 4 ítems. El otro tema es económico, que lo que alguien pinta, otro, con la plata del Estado, de la gente, con los que están de acuerdo con la pintada y los que no están de acuerdo, tiene que ir a limpiar y a repintar. Entonces, a mí no me resulta tan sencillo en el sentido de que no está tan clara la libertad. Ahora, vos me decís, ¿es un edificio público? Obviamente que no se puede porque Entonces, todo lo que dijiste antes... Pero estoy diciendo que por eso se genera la discusión y por eso hay tantas opiniones. Pero que si es un edificio público no debería haber Es porque depende del ángulo donde lo tome. Yo quería hacer una síntesis de las cosas que hay que tener en cuenta para evaluar, que son muchas. Después cada uno saca su propia conclusión al final, ¿no? Ahora, hay una ley que establece vandalismo, y yo no sé si esto es vandalismo. Pues si decía, con arreglo a la ley no se puede pintar un muro. No hay nada prohibido salvo lo que la ley expresamente lo prohíbe. ¿Y expresamente permite o prohíbe pintar edificios públicos? Y bueno, por eso, pero es donde yo te quiero ir, que tú edificios no me estás interpretando. Está largo el camino. No, pero bueno, está largo. ¿Esa era la síntesis? ¿Esa era la síntesis? Sí, bueno. No te enojes conmigo, tengo que hacer una pausa. No, lo que antes de ir a la pausa, lo que parece que el panel no me ha entendido, porque somos muy prestos a sacar una conclusión rápida y decir está mal o está bien. Y yo creo que en este caso hay materia opinable. Bien, por suerte, porque si no, no tendríamos debate, pero tengo que hacer la pausa, ya venimos.